Gracias al Señor, estamos nuevamente en contacto por este medio, este día domingo 30 de mayo del 2021. Es un día especial, es un día especial para la Iglesia de Cristo. Hoy el calendario litúrgico nos recuerda la fiesta o el domingo de la Trinidad. El domingo anterior fue Pentecostés y de esa manera entramos a una era de la Iglesia en la que ya conocemos ese concepto de la Trinidad. El texto que tenemos para este domingo, mis hermanos, es un texto muy conocido. Es un texto que tiene una gran enseñanza. Aquella historia que se encuentra en San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 17, la historia de un hombre llamado Nicodemo. ¿Cuánta enseñanza encontramos en este pasaje, mis hermanos? A pesar de que el texto nos da algún juego de palabras, dualismos, respuestas o frases de Jesús aparentemente incomprensibles para Nicodemo. Pero el punto básico de este pasaje, mis hermanos, aunque muchas veces el énfasis está en Juan 3:16, tenemos que reflexionar en este día de que realmente la enseñanza profunda para nosotros comienza en ese diálogo entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro y de alguna manera ya en la conversación también Jesús lo reconoce como maestro de Israel. Son dos maestros, el maestro de maestros y el maestro de Israel, Nicodemo. Un hombre importante en su contexto, un hombre conocedor de la ley, un hombre que busca a Jesús de noche. Y la búsqueda de Nicodemo ha inspirado ese canto precioso que escuchamos un fragmento al inicio de esta reflexión, porque ha sido predicado no sé cuántas veces. Cada vez que lo escuchamos o nos toca predicarlo, nos deja una gran enseñanza. La primera frase del diálogo dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es una frase en la que Nicodemo habla en primera persona del plural, y el evento anterior, en el contexto anterior de este pasaje, en el Evangelio de Juan está la purificación del templo. Un evento que dejó mucho conflicto. Los fariseos no les gustó, cuestionaron la autoridad de Jesús para llevar a cabo esas acciones. Pero ahora viene Nicodemo y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y es que en verdad, hermanos, aún aquellas personas que se oponen a Jesús no pueden dejar de reconocer, no pudieron en aquel tiempo y no pueden ahora dejar de reconocer que era el poder de Dios manifestándose en Jesús. La conversación sigue, el diálogo sigue en una forma muy interesante, porque lo que viene después es una respuesta de Jesús que es hasta cierto punto inesperada, una respuesta inesperada. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no es inesperada, es una respuesta que nos deja pensando cómo iniciar una conversación de esa manera.
Nicodemo llega y hace una introducción correcta, pero la respuesta de Jesús parece no interesada o no relacionada a lo que Nicodemo dijo, sino es un mensaje diferente. Posiblemente muchos de aquellos fariseos, saduceos, aquellos escribas que se oponían con ferocidad a Jesús y que desde cierto momento empezaron a planear cómo hacerlo caer, era ese pensamiento que Nicodemo expresa. La diferencia es que Nicodemo se acercó a Jesús. Y la respuesta de Jesús habla de un tema que tenemos que verlo a través de todo el texto. Y es ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, no es un tema desconocido para Nicodemo. Y una de las cosas que los estudiosos dicen, mis hermanos, es que el maestro de Israel, que es Nicodemo, así llamado por Jesús, y el maestro de maestros, están hablando como personas conocedoras de la ley, de la fe, pero viven o la viven de diferente manera. Nosotros sabemos que el judaísmo vive la ley y trata su cumplimiento literal. Pero por mucho que un judío y por mucho que el mismo Nicodemo cumpla la ley, hoy tenemos que entender, y lo ha de haber entendido Nicodemo, es que necesita ese nuevo nacimiento. Cuando Jesús expresa esto, parece que Nicodemo no entiende. Algunos dicen no quería entender, y eso es algo muy diferente, porque la pregunta de Nicodemo parece hasta cierto punto infantil. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre? Eso significa traer la respuesta de Jesús a un nivel casi infantil, diríamos, ¿verdad? No hay una interpretación correcta y por eso es que Jesús responde nuevamente con esa expresión que él utilizaba: de cierto te digo. Era una expresión enfática que la usó Jesús muchas veces. En algunas veces aparece de cierto te digo, y en otras aparece de cierto te digo. Pero Jesús tiene que hacer referencia entonces al nacimiento del agua y del espíritu. Esta es una frase un poco profunda, podríamos decir, porque el que no naciere del agua es el bautismo, ¿verdad? Y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús está mostrándole a Nicodemo una realidad que está basada en lo carnal o terrenal y lo espiritual. Dos mundos diferentes que ahora tiene Nicodemo que abrir su mente para comprenderlo. Y entonces él vuelve a insistir: ¿cómo puede hacerse esto? Y por eso Jesús le llama: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nosotros hablamos lo que sabemos, lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esta frase de Jesús está queriéndole decir a Nicodemo esa gran diferencia que hay entre la comprensión de la fe judía y el mensaje que él trae, el evangelio. Hay una gran diferencia entre aquella comprensión literal y la comprensión espiritual, la comprensión que se basa en la fe. El nacer de nuevo, el ser
nuevas criaturas. Pablo lo enfatiza en el Nuevo Testamento. Hay que ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nicodemo no comprende y no puede comprender porque, como les digo, su preparación, su enseñanza, su vida ha transcurrido en un literalismo que no le ha llevado o no le ha dado la capacidad de entender el mensaje de Jesús. Sin embargo, Jesús está abriendo la mente de Nicodemo. Nosotros quisiéramos que en la Biblia dijera o expresara concretamente si Nicodemo aceptó el mensaje de Jesús, que nuestra mente ya está hecha en esa dirección. Nosotros sabemos que Nicodemo va a aparecer después en el texto bíblico cuando él defiende a Jesús ante el consejo de ancianos, ante el concilio, podríamos decir, y luego va a aparecer también cuando Jesús es sepultado. Junto a José de Arimatea, Nicodemo también participa en la preparación del cuerpo para la sepultura, llevando mirra y aceites especiales que se usaban para preparación de los cadáveres. ¿Qué nos dice esto? Hubo un cambio en Nicodemo. Ese hombre que llegó a Jesús de noche, posiblemente, como se afirma fuera del texto bíblico, para que no fuera reconocido, recibió el mensaje y tuvo que haber algún cambio en su corazón para que nosotros, sin especular, ¿verdad? Sin pensar o inventarnos una historia sobre la conversión de Nicodemo, saber que él siguió al Maestro hasta ese momento de la sepultura. Y aquí nosotros podemos afirmar, mis hermanos, que no fueron muchos de los seguidores de Jesús que estuvieron pendientes de su sepultura. Aún los 12, no todos estuvieron cerca, más que uno de ellos y algunas mujeres. Entonces, este texto, luego de la conversación entre Jesús y Nicodemo, viene la afirmación del gran amor de Dios. Una persona que nace de nuevo, una persona que experimenta ese nuevo nacimiento del que Jesús habla, es aquella que se hace merecedora del gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pequeño texto, el versículo 16, que Lutero llamaba el Evangelio en miniatura, es el concepto que ha sido tan predicado y tan utilizado para la conversión de las personas a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque es el texto que en pocas palabras expresa todo toda la grandeza del amor de Dios. Y hay una cosa que Jesús afirma a Nicodemo al final de este pasaje. La condenación no es el propósito de Dios. El que no cree es condenado, pero es porque él no cree. Pero el amor de Dios está para todo el mundo. Hay aquí una frase muy importante que golpeará el corazón de un judío como Nicodemo, y es ese amor de Dios para todos. Porque el judío creía que un prosélito, o sea, una persona de cualquier nacionalidad convertido al judaísmo, era nacido de nuevo, y está expresado en el Nuevo Testamento. Pero ellos creían que por ser el pueblo elegido de Dios, no necesitaban esa transformación, ese nuevo nacimiento. Porque ellos, aunque no hablaban del reino, sino de la vida eterna ya era su propiedad, su regalo de Dios.
solamente por el hecho de ser judío. Ahora el mensaje se extiende a todo el mundo, es decir, no hay distinción entre judío, como dice Pablo allá más adelante en Gálatas, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, ¿verdad? El amor de Dios es expresado aquí en este texto para todo el mundo, porque Dios, y con eso quiero terminar, mis hermanos, esta reflexión, no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Lo que les decía hace un minuto, el propósito de Dios no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Nosotros, al rechazar a Jesús, hacemos que esa condenación venga a nosotros. Nos hacemos acreedores a la condenación por no creer a Jesús. Nosotros damos gracias a Dios porque hemos sido merecedores a través de Cristo de esa salvación tan preciosa. Que Dios me lo bendiga.